Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 100 del curso de geometría. Al final de la primera parte de esta misma lección establecimos un teorema que vamos a proceder a demostrar ahora, que decía que el valor de la constante pi, esa letra griega pi que representa una constante, a pesar de que es una letra, y que corresponde a la división, a la razón que existe entre la circunferencia de cualquier círculo y el diámetro de ese círculo. Es aproximadamente este valor, 3.14159. Eso es lo que nos indica ese teorema y vamos a demostrarlo. Y el plan va a ser, veremos cómo aumenta el perímetro de un polígono regular inscrito en un círculo según aumenta el número de sus lados. Porque recuerde que como el límite del perímetro de un polígono regular inscrito en un círculo es precisamente la circunferencia de este, iremos tomando la medida de esos perímetros, de esos polígonos inscritos, regulares inscritos en ese círculo, como aproximaciones de la circunferencia, que recuerde que es el perímetro, del círculo. Bueno, pues como vimos, ¿verdad?, en un teorema previo, que una de las fórmulas para obtener la circunferencia de un círculo es circunferencia igual a 2 veces esa constante llamada pi por su radio. Si dejamos que el radio del círculo tenga el valor 1, o sea que sea un círculo de radio 1, esa fórmula se convierte en circunferencia igual a 2pi por el radio, que estamos dejando que sea 1, o sea 2pi. Y de ahí sacaremos que el valor de pi, ¿verdad? Si 2pi es la circunferencia, pues si yo divido entre 2 en ambos lados de esa ecuación, pues nos queda que pi, porque aquí el 2 cancela, va a ser igual a 1 medio por la circunferencia. Y como hemos dicho que la circunferencia es aproximadamente igual a el perímetro de esos polígonos regulares que están inscritos en él, pues será igual a aproximadamente igual a la mitad de la P, donde esa P precisamente es el perímetro de esos polígonos regulares que están inscritos en el círculo, ¿verdad? Bueno, pues entonces fíjense que la idea es que usted considere un polígono regular inscrito en un círculo y que vaya aumentando el número de sus lados, de manera que el perímetro del nuevo polígono que obtengamos del polígono previo, ¿verdad?, pues sea más cerca del valor de la circunferencia del círculo donde están inscritos esos polígonos que vamos a ir formando. La idea es que vamos a tomar un polígono regular y cada vez vamos a ir duplicando el número de sus lados para ir aumentando el perímetro y por lo tanto irlo acercando más y más al valor de la circunferencia del círculo donde están inscritos esos polígonos regulares, ¿verdad?, que vamos a ir duplicando sus lados. Bueno, pues podríamos coger, por ejemplo, un triángulo equilátero, que es un polígono regular, ¿verdad?, inscrito en cierto círculo, y empezar a duplicar sus lados. Recuerden que esa fue una de las técnicas que vimos para aumentar los lados de un polígono regular inscrito en un círculo, duplicar cada vez sus lados. Desde un triángulo equilátero pasaríamos un hexágono, de un hexágono a un polígono de 12 lados, de un polígono de 12 lados a un polígono de 24 lados, etc. Cada vez duplicando sus lados. O podríamos coger un cuadrado, que tiene 4 lados, ¿verdad?, iguales. Entonces duplicarlo y coger un polígono de 8 lados, duplicarlo y coger un polígono de 16 lados, duplicarlo y coger un polígono de 32 lados, etc. O un pentágono, que tiene 5 lados, duplicar sus lados y obtener un polígono de 10 lados, duplicar sus lados y obtener un polígono de 20 lados, etc. Pero van a tomar en un hexágono regular, porque da la casualidad que hace unas cuantas lecciones atrás nosotros descubrimos que en un hexágono regular ocurre que la medida de los lados de un hexágono regular es igual a la medida del radio de ese hexágono, porque encontramos que los triángulos que se formaban entre dos radios consecutivos de un hexágono regular y el lado entre los cuales que estaba entre esos dos radios consecutivos era equilátero, o sea que los dos radios y el lado del hexágono regular miden lo mismo. Por lo tanto, ya yo tengo fácilmente la medida del lado de un hexágono regular igual a 1, igual que el radio, ¿verdad que sí? Así es que recordamos que vimos que un hexágono regular inscrito en un círculo, ¿verdad?, y eso lo vimos en ese ejemplo de hace unas cuantas lecciones atrás, de radio el largo de los 6 lados de ese hexágono regular es igual al radio. Miren, lo mismo que el radio. Recuerden que esta notación que estamos usando acá, L sub n, ¿verdad?, dice el largo del polígono de n lado, ¿verdad? Así que el largo de un hexágono regular, largo de un polígono regular de 6 lados es igual al radio. Luego, si yo dejo que
ese hexágono regular sea de radio 1, pues el largo de sus 6 lados va a ser 1, igual que el radio, porque recuerde que acabamos de decir que en un hexágono regular el largo de los lados de esos hexágonos regulares son iguales a lo que mide el radio, ¿verdad? Así que por lo tanto, si los 6 lados de un hexágono regular miden uno su perímetro, vamos a llamarlo P sub 6, el perímetro de un hexágono regular que mide de 6 lados va a ser igual a 6, ¿verdad? Por la fórmula que aprendimos para buscar el perímetro de un polígono regular es el número de lados por el sublado, ¿verdad? Por lo que mide su lado. 6 por 1 es lo que mide su lado, ¿verdad? Su lado. Y 6 por 1 es 6. ¿Y de dónde entonces pi, como hemos dicho, va a ser aproximadamente igual a la mitad del perímetro que acabamos de encontrar, que es 6? Y la mitad de 6 es 3. Así que la primera aproximación que tenemos para la medida de esa constante pi usando un hexágono regular de radio 1 es 3, ¿verdad? De hecho, usted puede demostrar que si usa un radio digamos de tamaño 5, el lado va a ser 5, y también le va a salir 3 el valor aproximado de pi. Pero estamos usando, ¿verdad?, el radio 1, es lo que estamos suponiendo, para simplificar la fórmula aquella que derivamos al final de la primera parte de esta lección, ¿verdad?, de cómo buscar el largo de los lados de un polígono regular que tiene el doble de lados de otro polígono regular. ¿Se acuerdan? Creo que es la fórmula que describimos, ¿no? Bueno, pues por eso mismo, precisamente, usando la fórmula anterior, que fue la que terminamos, con la que terminamos la primera parte de esta lección, el largo entonces del polígono que tiene el doble de lados de un hexágono, que es un polígono regular de 12 lados, inscrito en ese mismo círculo de radio 1, será, la fórmula decía, raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 4 menos el largo del lado del polígono anterior a este, que es el largo del polígono de 6 lados. Y acá acabamos de ver, ¿verdad?, que estamos dejando que sea 1 porque estamos tomando un hexágono regular de radio 1. Así que será raíz cuadrada de 4 menos, y ese largo de ese lado del polígono regular de la mitad de lados de aquí se cuadra. Eso decía la fórmula, ¿verdad? Así que será raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 4 menos 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1 y 4 menos 1 es 3. Así que será 2 menos la raíz cuadrada de 3. Así que será aproximadamente igual ahora, no igual, aproximadamente igual a la raíz cuadrada de 2 menos, y entonces buscamos la raíz cuadrada de 3, y ahí es que viene la aproximación, porque la raíz cuadrada de 3, recuerde que vimos en el álgebra elemental que es irracional, usted no puede decir exactamente una fracción a la cual sea igual, ¿verdad? Pues tenemos que buscar la raíz cuadrada de 3, ya bien sea por el algoritmo que aprendimos anteriormente para buscar la raíz cuadrada de cualquier número, o con una calculadora, y nos va a dar esto a varios lugares decimales: 1.732050808. ¿Okay? Yo usé una calculadora y por eso es que di el número de lugares decimales que daba, ¿verdad?, esa calculadora que utilicé. Y eso va a ser exactamente igual a la raíz cuadrada, y ahí lo digo que es exactamente igual, porque efectivamente la resta de esto con esto da exactamente esto. Ahora, de aquí a acá, nuevamente es una aproximación, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a tener la raíz cuadrada usando también la misma calculadora, o a mano, si usted lo quiere hacer a mano, a los lugares decimales que indicamos aquí, y es aproximadamente igual a 0.51763,809. Así que eso es lo que miden los lados del polígono regular que tiene 12 lados, el doble de los lados que tiene este polígono regular, de ese hexágono regular de 6 lados, ¿verdad? Y fíjense que los lados entonces no miden la mitad de este, miden de hecho un poco más allá de la mitad, ¿verdad?, de lo que mide los lados del polígono regular, del hexágono regular de 6 que teníamos inscrito originalmente, con lados igual a 1. De ahí sacamos entonces que el perímetro de ese polígono regular de 12 lados, usando otra vez la fórmula para buscar el polígono perímetro, de un polígono regular de n lados, es el número de lados, 12 por la medida del lado, y 12 por esto da esto. ¿Okay? Así que ese es el perímetro de ese polígono regular de 12 lados inscrito en ese círculo de radio 1, ¿verdad? Y de ahí sacamos que pi será aproximadamente igual, como dice aquí, a la mitad, aproximadamente a la mitad de ese perímetro, y la mitad de ese perímetro que nos dio da esto, ¿verdad? Así que esa es la segunda aproximación que tenemos para pi. Entonces, vamos a buscar el largo del polígono regular que tiene ahora el doble de lado de lo que tenía este, en vez de 12, 24. Así que ese es el largo del polígono regular inscrito en ese círculo de radio 1
que tiene 24 lados. Y usando la fórmula que al principio será otra vez la raíz cuadrada, ¿verdad? Igual que aquí, de 2 menos la raíz cuadrada de 4 menos el cuadrado del lado del polígono regular que tenía 12, la mitad de estos lados, ¿verdad? Del nuevo polígono regular que tenemos ahora. Y ahorita encontramos que el largo de ese polígono regular de 12 lados, ¿verdad? Era mírenlo aquí, .51763809. Y la fórmula dice que esa medida de ese largo del polígono regular de la mitad de los lados del que estamos considerando ahora se cuadra, ¿verdad? Así que usando la calculadora, esto es la raíz cuadrada, por eso que ponemos ahora que será aproximadamente igual a la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 4 menos, y si yo cuadro esto me sale esto, ya sea usando una calculadora o multiplicando a mano ese número por el mismo. Así que esa es la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada, y si yo resto esto menos esto da exactamente esto, ¿verdad? Y si a esta hora le busco la raíz cuadrada, pues eso dará aproximadamente igual a la raíz cuadrada de 2 menos, y la raíz cuadrada de esto da esto, 1.9318553. Y la diferencia entre esto y esto es exactamente igual a .068148347. ¿Okay? Y si yo busco la raíz cuadrada de esto a mano o con calculadora, me da aproximadamente esto. Así que ese es el largo de los lados de ese polígono regular de 24 lados inscrito en ese círculo inicial que tomamos de radio 1, ¿verdad? Punto 26, etc. Y de ahí sacamos entonces que el perímetro de ese polígono regular de 24 lados será, usando la fórmula para buscar el perímetro de un polígono regular de tantos lados, pues el número de lados, que es 24, por la medida de sus lados. Hemos encontrado que para ese polígono de 24 lados, polígono regular de 24 lados es esto, ¿verdad? Y si usted multiplica esto por esto, le va a dar esto. Así que ese es el perímetro de ese polígono regular de 24 lados inscrito en ese círculo de radio 1. Y entonces la siguiente aproximación, la tercera, ¿verdad? Esta es la primera aproximación de pi, esta es la segunda aproximación de pi, y esta sería la tercera aproximación de pi, será 1 medio, por lo que nos acaba de dar ese perímetro, y sale esto, 3.132628608. Pues ahora, yo no los voy a cansar, ¿verdad?, repitiendo esos cómputos, ¿verdad?, que hay que hacer, pero usted lo puede hacer si quiere el ejercicio para que se practique, ¿verdad? Si seguimos así, encontraremos lo siguiente. Vamos a indicarle aquí qué vamos a encontrar si seguimos haciendo eso. Recuerde copiar, ¿verdad?, todos estos comentarios, todas estas demostraciones, teoremas, definiciones, axiomas, lo que sea, figuras, cómputos, etc., en su libreta, porque eso después le ayuda a repasar para sus exámenes, ¿verdad?, o para en el futuro, para usted repasar el curso cuando tenga otros cursos que tomar que dependan de conocer la geometría. Bueno, pues mire, yo voy a seguir ahora, voy a darle una lista de la medida de los lados de los polígonos regulares que se van obteniendo según yo duplico el número de lados. Por ejemplo, voy a buscar, a indicar ahí el largo del polígono regular de 48 lados, ¿verdad?, inscrito en ese círculo de radio 1, ¿verdad? Y después, a base de eso, le voy a indicar cuánto es el perímetro de ese polígono regular de 48 lados, y entonces le voy a indicar cuál es la aproximación del pi para ese caso. Y así vamos a ir con varios para después observar las aproximaciones que hemos hecho para el pi, ¿okay?, para esa constante pi. Bueno, pues mire, el largo del polígono regular que tiene 48 lados, el doble del número de lados que tenía este, inscrito en ese círculo de radio 1, es aproximadamente, claro, igual a .130806258, ¿okay? .13080620628, muy bien. Así que el perímetro de ese polígono regular de 48 lados inscrito en ese círculo de radio 1 va a ser aproximadamente igual a 48 por eso, y 48 por eso nos da 6.27807000395, y de ahí sacamos que la nueva aproximación de pi, que será la mitad de esto, da 3.133500197. Vamos a asegurarnos que lo estamos dando bien.
para que no se equivoquen cuando ustedes lo verifiquen si es que lo quieren verificar. Exacto. Muy bien. Entonces, el largo, vamos a poner vamos a marcar esta aproximación de pi, ¿verdad? Vamos a ir marcando así, llamando la atención a las aproximaciones de pi. La primera fue 3. La segunda fue esta que nos dio aquí, 3.105828541. La tercera fue esta, 3.13262868. Y la cuarta ha sido esa. Luego, el número de lados del polígono regular, del doble de lados de este, de 96 lados inscritos en ese círculo de radio 1, da lo siguiente: 0.65438165. Y de ahí yo saco el perímetro de ese polígono regular de 96 lados inscrito en ese círculo de radio 1 da 6.28063.878. Y por lo tanto pi, ¿verdad? Y claro, eso se obtiene multiplicando esta medida de los 96 lados de ese polígono regular de 96 lados por 96. Y el pi, que es la mitad de esto, da 3.104.103.1939. Así que tenemos la siguiente aproximación de pi. El largo del polígono regular, que tiene el doble de estos lados, que es el de 192 lados, inscrito en ese círculo de radio 1, da lo siguiente: 0.032723.463. El perímetro de ese polígono regular de 192 lados inscrito en ese círculo de radio 1, que se obtiene multiplicando 192 por la medida de cada uno de esos 192 lados, da 6.28290.4894. Y por lo tanto la aproximación de pi que tenemos ahora va a ser la mitad, ¿verdad?, de ese perímetro, que da 3.141452447. Y ahí vamos a marcar esa nueva aproximación de pi. El largo del polígono regular inscrito en ese círculo de radio 1 con el doble de lados de este, que serían 384 lados, da aproximadamente igual a 0.016362279. El perímetro de ese polígono regular de 384 lados dará por 384 por la medida de sus lados y da 6.283115206. Y la nueva aproximación de pi, que será buscando la mitad de ese perímetro, ¿verdad?, con la fórmula que encontramos, pi será aproximadamente la mitad de los perímetros, nos da 3.141557603. Así que tendremos la nueva aproximación de pi usando un polígono regular de 384 lados inscritos en ese círculo de radio 1 con que comenzamos inicialmente, ¿verdad? Y entonces el largo del polígono regular, que tiene el doble de estos 384 lados, será el de 768 lados, ¿verdad? Y da aproximadamente igual a 0.081181208. Y el perímetro entonces de ese polígono regular de 768 lados inscrito en ese círculo de radio 1 da aproximadamente igual, multiplicando por 768 por lo que mide cada uno de los 768 lados, da aproximadamente 6.28316.754. Y la nueva aproximación de pi
usando ese perímetro, pues será la mitad de ese perímetro, 3.14, 5, 8, 3, 7, 7. ¿Okay? 3.1458, 3, 7, 7, exacto. Y finalmente, el largo de los lados del polígono regular inscrito en ese círculo de radio 1, que tiene el doble de lados de lo que tiene este último polígono regular que tenemos aquí, el doble de 768 lados, sería el que tiene 1536 lados, ¿ok? Y da aproximadamente igual a lo siguiente: punto 0000 16733. Y el perímetro de ese polígono regular inscrito en ese círculo de radio 1, de ese número de lados, de 1536 lados, da aproximadamente igual a 6.283173173. ¿Okay? Y entonces la nueva aproximación de pi será aproximadamente igual a la mitad de ese perímetro, ¿verdad? Porque como hemos visto, es siempre la mitad del perímetro de esos polígonos regulares inscritos en ese círculo. 3.141566586, ¿ok? Y esa es la nueva aproximación de nuestro valor de pi. Bueno. Recuerde que, vamos a ver ahora esos valores que hemos obtenido para pi. Recuerde que el primero, que yo lo borré que estaba aquí, nos daba que pi era aproximadamente igual a 3. ¿Okay? ¿Verdad? Cuando tenemos el hexágono original, de 6 lados, regular, del lado midiendo 1, nos daba 3 aproximadamente, ¿verdad? Porque era la mitad del perímetro, que era 6. Bueno, vamos a observar, nos da 3 aquí. Aquí nos aparece el 3 otra vez, pero entonces aparece un 1. ¿Verdad que sí? Aquí nos aparece 3 otra vez en la tercera aproximación y 1 otra vez. Ahora fíjense que aquí era 0 y aquí era 3. Así que se ha mantenido fijo hasta ahora este 3, este 1 y vamos a ver ahora. Ahora fíjense que en la siguiente aproximación aparece otra vez 3, 1, 3, 9. Así que aparecen ahora estos 3 números iguales que en la aproximación anterior, ¿verdad? 3, 1, 3. ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente mejor. Yo aquí voy a marcar nada más que el 3 porque fue el único que se mantuvo igual, ¿verdad? El 3. Igual que en la primera aproximación, ¿verdad? El 3. Se mantuvo el 3 aquí. Aparece 3.1 y aquí aparece 3.1, así que se mantiene el 3.1 aquí, ¿verdad? Aquí aparece el 3 y aquí aparece el 3, una vez que se mantuvo fijo. Pero entonces en la siguiente aproximación es 3.14, aparece un 4 nuevo, es distinto a este, así que no voy a marcar el 4, pero tenemos el 3.1, que se mantiene fijo en lo que teníamos anteriormente, ¿verdad que sí? En el siguiente aparece 3.1.4, se mantiene fijo el 3.1 y el 4. ¿no? En la siguiente aproximación se mantiene fijo el 3.1 y el 4 y además el 1, 3.4 y el 1. En la siguiente aproximación aparece el 3.41, pero no aparece el 3.1.41, sino el 3.145, así que aquí es hasta aquí nada más que aparece la fijación, ¿verdad? Y en este siguiente aparece otra vez el 3.1.4, el 3.1.4, 1 y el 5, ¿verdad? Pero entonces de ahí en adelante cambia, ¿se fijan? Así que fíjense lo siguiente. Si yo siguiera obteniendo nuevas aproximaciones, estos primeros 5 dígitos que aparecen en esas aproximaciones para el pi se mantienen fijos. ¿Okay? 3.145 y fíjense que aparece un 8 después y después un 6. De hecho, si yo lo redondeo a 5 lugares tal como está, este 8 habría que aumentarlo a 9. ¿Okay? De hecho, después, ya usted verá que el siguiente dígito que se mantiene fijo es el 8, ¿verdad? Y entonces, pero estos números aumentan más, así que se aumenta a 3.14159. Así que, por lo tanto, efectivamente, como dice el teorema, el valor de pi a 5 lugares decimales, después del punto decimal, es 3.14159. ¿Okay? Así que ese es el valor
aproximado de pi, tal como dice el teorema. Entonces, miren, vamos a este par de comentarios. El primer comentario es que el valor que yo voy a usar para pi en mis cómputos, ¿verdad?, y en la mayoría de los cómputos de la mayoría de los libros de matemáticas y de aplicaciones de las matemáticas, no es 3.14159, sino es 3.14. ¿Okay? Para nuestros cómputos, usaremos la aproximación .14, ¿okay? Pi y aproximadamente igual, así, pi aproximadamente igual a 3.14, ¿okay? Así que ese va a ser nuestra aproximación para el valor de la pi, de esa variable pi, que a pesar de que es variable porque es una letra griega, es una constante, ¿okay? Y el segundo comentario que le voy a hacer, y para terminar esta lección, es el siguiente. Ese número pi, del cual ahí tenemos una aproximación hasta 5 lugares decimales, ¿okay?, hasta 5 lugares decimales, ¿verdad?, es un número irracional. O sea que si yo sigo buscando nuevas posiciones decimales que corresponden al número pi, ¿okay?, no me va a aparecer a la larga un bloque de dígitos que se repita, ¿okay? Así que como segundo comentario dice, se puede demostrar, decimos así porque en este curso no tenemos las herramientas para hacerlo, ¿verdad?, se puede demostrar que pi es un número irracional. O sea, un número que no se puede escribir como la división de dos números enteros como son los números racionales, ¿verdad? Fíjense que eso mismo ocurría con la raíz cuadrada de 2, con la raíz cuadrada de 3, etc. Con números cuyas raíces no fueran exactas, ¿verdad?, con números racionales cuyas raíces no fueran exactas, resultaban que eran irracionales. Pues este también resulta ser irracional, a pesar de que no sale de una raíz cuadrada, ¿verdad?, sino que sale de buscar la mitad de la circunferencia de un círculo, ¿verdad?, de radio 1, claro. Bueno, pues con esto terminamos esta lección. En la siguiente lección vamos a ver entonces a ver cómputos para buscar áreas, circunferencias, radios, diámetros de círculos, ya conociendo el valor aproximado que vamos a utilizar para nuestra constante pi. Nos vemos entonces.